Generalmente no digo voy a pasar de este lado, inclusive con los pacientes, yo siempre le digo al paciente, vamos a revisarlo. Pero un día me quedé pensando, ¿por qué digo así? Y es que realmente, si lo quieren creer, créanlo, y si no, no lo crean, no hay problema. Es a mi ángel, pero no, es una manera inconsciente como lo yo hacía, ¿verdad? Vamos a pasar por acá, pero es que el ángel que nos guarda está con nosotros en todo tiempo y nos cuida y nos bendice de parte de Yahweh. Aleluya. Bueno, muy bien. Permítanme darles otro aviso. Anoten que de este miércoles que va a haber servicio, aunque grabado, al siguiente, que va a ser 15 del mes de julio, va a ser la gran fiesta de Rosjodes. Vamos a entrar al 5.º mes, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, miércoles 15 de julio del año 2026 que estamos viviendo, la gran fiesta de Rosjodes, 6 de la tarde, hora central de México, ¿de acuerdo? Para que lo anoten de una vez. ¿Por qué les voy anunciando todo desde antes? Para que ustedes vayan haciendo sus planes de trabajo y demás, sobre todo cuando es entre semana, ¿verdad? Y vuelvo a repetir una vez más, recuerden que la luna se va a poner como sangre, sí, va a ser rojiza, bastante rojiza, el día 28 de agosto, sí, del año en curso, 2026. Y el próximo viernes les voy a ministrar, que es 10 de julio, 6 de la tarde del Central de México. También al 190. Hermanos, escúchenme muy bien. Realmente ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y tengo algo que decirles, muchas cosas que decirles entre el próximo viernes, el siguiente y el siguiente. Son cosas que te van a estremecer tu corazón. Porque todo es profecía, pero bíblica y real. No son inventos míos. ¿De acuerdo? Entonces, para que estén bien pendientes de todas las conexiones. ¿De acuerdo? De todas las ministraciones. Bueno, suscríbanse al canal si no está suscrito. Es muy importante que todos los hermanos y hermanas pongan me gusta, porque soy seguro que les gusta, ¿verdad? Por eso son miembros de la congregación. Porque eso YouTube lo recomienda, así recomienda el canal, el video, ¿sí? Ese hace que sea más visible, más visto el video, ¿sí? Yo no monetizo los videos, recuerden eso. Vamos a empezar la administración. Pongan sus manitas así, vamos a orar. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, enmudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Háblanos por medio de bendito Ruach HaKodesh Yahshua Mashiach. Amén, veo amén. Y exaltemos al Eterno, porque realmente Él vive. Bueno, abran su Tanaj, por favor, y vamos a los Salmos. Y vamos a buscar, para que tú te vayas apartando de todo mal, vamos al Salmo 1. No te juntes con gente que no conozca, que no ame el Eterno. O sea, tenemos contacto con muchas personas que no creen en el Eterno, ¿verdad? Pero no te juntes como amistad, no te vayas a contaminar. Vamos a leer el verso 1 del Salmo 1. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la Torah de Yahweh está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la queila de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y no es que no haya salmos para leer, hay 150, pero esto es para que tú te vayas purificando es un decir, santificando más, y escuches con atención el tema de hoy, el tema de los eclipses, lo que yo tengo que decirles también,
son cosas muy importantes. Entonces las puede captar tu espíritu. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 8. Miren, de todas las cartas que escribió Pablo, todas inspiradas por el Ruach HaKodesh, la carta a los Romanos es muy importante, pero lo es más, todo es importante, pero es algo especial el capítulo 8. Porque vas a ver después de esta administración que yo te comparta, con mucho amor, vas a ver la vida de una manera distinta, tu vida mesiánica de una manera distinta. Para empezar, quiero llevarlos al verso, por ejemplo, en el capítulo 6, dice en el verso 15, capítulo 6, verso 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Aquí se está refiriendo, pero no se está refiriendo a la Torah, sino a la ley del pecado. O sea, ya no somos estos capítulos de Romanos, ¿sí? Será la ley del pecado, estará hablando de la Torah. Por ejemplo, en el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. O sea, la Torah sigue siendo, pero hay dos leyes, la ley de Yahweh y la ley de Satán. O sea, lo que él dicta, ¿no? Pero nos interesa. Y entonces, aquí en el capítulo 7, verso 25, vayan anotando, dice, gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, al Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí están las dos leyes. Entonces, cuando dice en el capítulo 8, que vamos a entrar ya leyendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y está en mayúsculas, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el soplo del Altísimo. En el verso 2, porque la Torah, o sea, la ley de Yahweh, el Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces sí conviene que pongan esa aclaración en el capítulo 8, verso 2, porque la Torah del Espíritu, o sea, está hablando de cosas santas, de vida, y Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vean cómo la ley del pecado y de la muerte van unidas. La Torah y la vida van unidas. ¿De acuerdo? ¿Ahí va claro? ¿Sí? Bueno, ustedes van a leer después, por ejemplo, miren, en el capítulo 7 y en el verso 16 dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. Pero aquí está hablando, perdón, no está hablando de Torah, aquí está hablando del pecado, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que la Torah no ha pasado? Porque lo dice Pablo, aquí en Romanos 7, verso 12. De la manera que la Torah a la verdad es santa. No le puede estar diciendo a la ley del pecado y el diablo, ¿verdad? Y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que es perfecto. Entonces, ¿ya quedó claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. En el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Fíjense, aquí está refiriendo a la Torah. Es que por medio de estos versos malentendidos, por eso dice Pedro que los indoctos tuercen las escrituras de Pablo para llevar a la perdición. Aquí entonces en el verso 14, porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, se cae en el pecado, entonces no hay que caer en el pecado, dice Pablo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ustedes van a leer todo el capítulo
capítulo 8 de Romanos. Simplemente voy a leer algunos versos, como el 1 y el 2, que ya los leímos, el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está hablando de la Torah, otra vez, ley. Ahí pueden ponerle Torah, ¿de acuerdo? Porque la justicia, o sea, la justicia no puede estar en algo del diablo, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Entonces, todos estos versos, hermanos, es lo que han malentendido los cristianos. No te sientas mal si eres cristiano, es que te los han enseñado mal. ¿Sí? Entonces, aquí en el verso 4 se refiere a la ley de Dios, para que se entienda, la ley de Yahweh. Bueno, el verso 8. Bueno, vamos con el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah. Ahí aparece otra vez la palabra ley. ¿Ya vieron cuántas veces dice ley? Pero a veces no aclara si es la ley del pecado o la ley de la Torah por las malas traducciones. No me refiero a Pablo. ¿Sí? No se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. Entonces pongan ahí también Torah. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach HaKodes. Si es que el Ruach HaKodes de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach HaKodes de Yahshua, no es de él. Entonces tenemos todos que estar sellados porque la redención ya está prácticamente a la puerta. El 11. Y si el Ruach HaKodes, aquel que Yahshua Mashiach, aquel que levantó de los muertos a Yahshua Mashiach, mora en vosotros, el que levantó de los muertos, apenas lo ministraba yo, a Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Ruach HaKodes que mora en vosotros. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Ruach HaKodes hacer morir las obras de la carne, viviréis. Está claro, ¿verdad? Y luego el 14. Porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodes de Elohim, estos son hijos de Yahweh. Y aquí habla algo de muy importante que voy a ministrar durante el tema, que yo ya lo quiero ministrar. La adopción y el decir Abba, Padre, que significa, es una palabra aramea que significa papá o más bien con cariño, papito, ¿sí? O papi. El verso 15. Pues no habéis recibido el Ruach HaKodes, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira bien de dónde viene el miedo del diablo, ¿verdad? De ese espíritu de esclavitud cuando éramos pecadores. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahí está. Subrayen adopción. Por lo cual clamamos Abba, Padre. ¿Y a quién les está hablando? A los romanos, en este caso. A gente que vivía en Roma. Bueno, muy bien. 17. Y si hijos también herederos de Yahweh y coherederos con Yahshua. Es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Que en vosotros ha de manifestarse. 22.
porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Luego el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, subraya, del Ruach HaKodesh, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces primero nos adopta y después nos redime el cuerpo, o sea, nos da redención total. Y eso está ya a punto de suceder, no falta mucho, hermanos. Ahora van a subrayar también el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces hay que aguardar. 26. Y de igual manera el Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruach HaKodesh mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso ya lo expliqué. Eso no es don de lenguas, son gemidos. 28. Y sabemos los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 35. Muy bien. ¿Quién nos separará del amor de Yahshua? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, de lo que quisiera la gente, ¿verdad? 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh, que es en Yahshua Mashiach, Adón nuestro. Esos son los versos que debías de haber subrayado si no repites el video, pero ustedes van a leer todo el capítulo 8. Digamos que es una joya, es algo muy especial este capítulo 8 de toda la carta a los romanos y de todas las cartas de Pablo. Todo es importante, pero esto es especial. Entonces voy a ministrar ya habiendo leído, ya no voy a leer para ahorrar voz, para poderles ministrar. Pablo aquí describe, aquí en Romanos 8, describe la vida como una transición, no a la muerte, no, en la vida, como una transición. Pasar del pecado al poder de una vida libre. Ya no somos esclavos, ya lo leímos. Ahora, ya no voy a estar repitiendo para ahorrar voz. Primero, libres de condenación. Miren, del verso 1 de Romanos 8 al verso 4 es un veredicto. O sea, el Ruach HaKodesh le ministró a Pablo que nos ministrara esto desde aquel tiempo, ¿no? Ahora. Es un veredicto. Ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. Entonces, andar en la carne es andar en el pecado. Igual, entre tantas cosas, sus propios mandamientos. Hablo claro, con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos. Mandamientos de Roma, mandamientos de Egipto, mandamientos de Babilonia, mandamientos de religiones, denominaciones X, y no tomar en cuenta la Torah. Hay que tomar en cuenta la Torah, que es la verdadera ley de Dios, de Yahweh. Entonces es un veredicto, ya no hay condenación para ti. ¿De acuerdo? Recuerda sobre las verdades. Recordemos que en el capítulo 7, no lo voy a leer, ya lo leímos, Pablo describe la frustración humana que él sentía antes de ser converso, de querer hacer el bien y terminando haciendo el mal. Ahora, explico que la ley de Yahweh, la Torah, no salva.
menos la ley del pecado. Pero el sacrificio de Yahshua Mashiach sí que nos salva por su sangre preciosa derramada en la cruz, en el madero. Quita el peso del pecado. Entonces, ¿para qué guardamos la Torah? No lo guardamos para ser salvos. Ya lo he explicado. Como somos salvos, guardamos la Torah. Porque entendemos perfectamente bien que Él quiere que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ahora, número 2. Entonces estamos libres de condenación. Punto número 2. La carne contra el espíritu. Eso va en Romanos 8, del verso 5 al 13. ¿Sí? Y sobre todo, miren, el verso 13, ya lo leímos. Ya no andamos en la cara, andamos en el espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo divide, por así, Rav Shaul, Pablo, divide a la humanidad en dos mentalidades. Vivir conforme a la carne o vivir conforme al Ruach HaKodesh. Es decir, guardando la bendita Torah. Ahora, ¿qué es vivir en la carne? Es enfocarse solo en los deseos egoístas y lo que produce una mente enemistada con Yahweh. ¿Quién es Yahshua? El Todopoderoso. ¿Y qué es lo que hace? Llevar a la muerte espiritual, que es la muerte eterna. ¿Qué es andar en el Ruach HaKodesh? Es dejar que el Ruach HaKodesh nos guíe los pensamientos. Y esos pensamientos producen vida y paz. Anótenlo mientras yo tomo agua. ¿De acuerdo? ¿Ya lo anotaron? Qué diferencia, ¿verdad? Ahora, el verso 11, que ya lo leímos, no lo voy a volver a leer para ahorrar voz. Aquí está lo máximo de la explicación. Es como si dijera Pablo aquí, el verso 11. Miren ustedes, ya no están atrapados por la debilidad de su naturaleza humana. Ya no están atrapados. El mismo Ruach HaKodesh que resucitó a Yahshua ahora vive en ustedes. ¿Habías puesto atención a eso? Esto es de mucho peso. El verso 11 es de mucho peso. Voy a volver a repetir eso porque sí es de plano muy importante. Todo es importante. Es lo máximo de la explicación de Romanos 8. Primero, ya no hay condenación. Estate tranquilo. Pero si pecas, cuidado. Entonces el verso 11 es lo máximo de la explicación aquí. Miren ustedes, ya no están atrapados bajo la debilidad de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu, el Ruach HaKodesh, que resucitó a Yahshua de entre los muertos, vive en ustedes. ¿Te habías puesto a pensar? Por eso yo no me puedo dar permisitos, alma, ni quiero estar mirando en la calle lo que no debo y en internet lo que no se debe. No puedo hacer cosas tranzas, trácalas, truanerías, pensar cosas feas, horripilantes, porque el mismo Ruach HaKodesh que resucitó a Yahshua mora en mí, mora en ti, mora en nosotros, en ustedes, en nosotros. ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Verdad que no? Ahora piensa lo que es así, aquí lo dice. Y
si lo voy a leer, y si el Ruach HaKodesh de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, está diciendo eso. Lo estoy inventando. Por eso hay poder. Pero no como en muchas denominaciones que dicen, hay poder, hay poder. ¿Cuál poder? ¿Guardando el domingo y comiendo carne de cerdo? No, 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 no. Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua Mashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach HaKodesh que mora en ustedes, en nosotros, en vosotros, dice aquí. Entonces, aquí es lo máximo de la explicación. El Ruach HaKodesh que levantó a Yahshua mora en nosotros. Entonces, vivimos con el Ruach HaKodesh, vive el Ruach HaKodesh en nosotros. Y Él también transformará nuestros cuerpos. Atención, mucha atención, nadie se duerma. Y de eso falta poco tiempo. Y de eso vamos a empezar a ministrar dentro de 8 días. El tiempo se está acabando. Aleluya, quedó claro el verso 11. ¿Sí? Muy bien. Entonces estás libre para que te vuelvas a atrapar en la cárcel del pecado. Número 3. La recompensa, por así decirlo, porque todo es por gracia. Somos herederos y vencedores. ¿Dónde está? Del verso 14 al verso 19. Esa es la recompensa. Somos hijos, somos herederos, vencedores. 14 al 19. Hermanos, escuchen bien. Una vez que el creyente entiende que el Ruach HaKodesh vive en él, cuando yo entendí este verso, por eso he sido tan estricto, pero sin ser duro. Desde que empecé a ministrar la Torah, cuando yo empecé a ministrar la Torah, entendí esto claramente, que el Espíritu de Yahweh que levantó de los muertos a Yahshua vive en mí. Por eso es el fuego, y tú ves las parashot, y tú ves cuando yo decía en aquel tiempo, ¿quién entiende? ¿Quién está aquí? Etcétera, etcétera. Más fuerte. Pero el pueblo no entendía, no entendió. ¿Tú ya estás entendiendo? ¿Sí? Entonces una vez que el creyente, ahora va para todos ustedes con mucho amor, pero sí siendo igual de duro, o sea, enérgico, pues, recto en la palabra. Una vez que el creyente entiende que el Ruach HaKodesh vive en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, el panorama se amplía hacia el futuro. Lo que yo ministraba ayer, no metas cortas, no dopamina barata, fijarse en la meta final. Entonces aquí ya el panorama te está cambiando, ¿sí o no? Quiero ver sus comentarios. Y por cierto, los felicito porque entendieron que cuando yo dije, van a buscar esta cita en el Salmo, y me dijeron el Salmo 119, etcétera, sí, todo eso. O sea, yo voy leyendo los comentarios. Entonces, felicidades, pero no por eso te vas a gloriar, ¿verdad? No, no es gloria, la gloria es para el Eterno, pero me da gusto que estudien. Entonces, ya entendiste que el Ruach HaKodesh que resucitó a Yahshua mora en ti. Una vez que lo entiendes, el panorama se te cambió ahorita. No por mí, el Ruach HaKodesh. Yahshua, yo le digo que hable por mí. Entonces, se te amplió todo el futuro. Ahora, pongan mucha atención. Yo te dije que subrayaras la palabra adopción en el verso 15, ¿te acuerdas? Lo hiciste, si lo hiciste, aleluya. Y si no, hazlo. O si no, no aprendes. Del verso 14 al 17. ¿De acuerdo? La adopción. Ya no somos esclavos que estábamos con miedo. Ya lo leímos. Sino hijos que podemos llamar a Yahweh Abba, Padre. O sea, papito, papi. Es una palabra aramea, no hebrea. Pero el arameo y el hebreo
si no es que son lo mismo, casi son lo mismo. Hay muchas palabras muy parecidas. Ahora, Pablo habla del sufrimiento, anótenlo, del sufrimiento temporal. Esto para mí es un sufrimiento, créanme. No poder hablar como antes, ¿verdad? Pero por eso estoy todo deprimido y llorando. Vengo a ministrarte con mucho gozo y fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, del verso 18 al verso 30, habla sobre el sufrimiento temporal. Pablo, el apóstol, Rav Shaul, reconoce que el mundo actual, o que en el mundo actual más bien, el mundo actual sufre y gime por el desgaste y el dolor, pero afirma, lleno de Ruach HaKodesh, que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Miren, vienen 2 eclipses, estamos transmitiendo en vivo, hoy es sábado, que es Shabbat, 4 de julio del año 2026, estamos en vivo. Son 25 minutos para las 5 de la tarde, hora central de México. Cuando el Eterno me revela todo lo de los eclipses y me revela otras cosas más, yo sentía que el corazón se me salía. Es un decir. Empecé a decirle, Padre, toda Gabá, porque revelas, toda Gabá, porque revelas, y se van a gozar, hermanos. No puedes faltar. Y vaya, ya está el link ahí de la recta final 190. Compártanlo por todos los medios. Usa tus redes sociales para eso, no para chismear. Usa eso. Yo sé que muchos lo hacen, y muchas, hermanas. Ya no falta nada. Yahshua viene pronto. Y yo les decía que yo le daba toda Gabá, y agarré todas las hojas que fui escribiendo rápido. Y decía, yo ya quiero darle esto a mis hermanos, Padre, para que ellos sepan todo lo que ya tienes preparado. Porque no estoy loco, el Eterno habla. Y vas a ver dentro de 8 días, te vas a gozar. Te amarras de la silla, porque te vas a caer si no te amarras. Bueno, Pablo habla también aquí en Romanos 8 del amor invencible. ¿Sabías que tenemos un amor invencible? Y habla de eso del verso 31 al verso 39, que es lo final del capítulo. Aquí nos encontramos, hermanos, yo diría, porque a mí me gusta escribir poesía, sí, cosas muy bonitas, bueno, para mí bonitas, pues son bonitas, hablo de la naturaleza, le dediqué varios poemas a mi esposa, a mi amada esposa, Leti, etcétera, etcétera, sí, me gusta. De hecho, la Biblia, muchas partes es poesía, otra vez habla de juicios, pero es poesía. Yo decía, sin ser irreverente, que el Padre Eterno es el primer poeta del infinito. O sea, no hay nadie como Él, poderoso de Israel. Entonces aquí nos encontramos con un poema en el amor invencible, del verso 31 al 39. Es un poema muy bello. En pocas palabras dice, si el Ruach HaKodesh de Yahweh está en nosotros y nos garantizó una vida eterna, y hablamos de eso en el verso 11, entonces, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, etcétera, 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 nos podrá separar del amor de Yahweh, quien es Yahshua. Preciosas palabras. Por eso digo que de todas las cartas esta es la central, y este capítulo en especial. En resumen, pero no he terminado.
Romanos 8:1, el veredicto. Es como cuando alguien en un juicio culpable o inocente. Entonces ya somos inocentes de todos los pecados que cometimos. Ya los borró Yahshua con su sangre bendita. Es un veredicto. Ninguna, grábatelo para que no estés todo el tiempo con culpa de todo. Recuerda, el acusador de los hermanos, ahorita que Yahshua ya se está aproximando a la tierra, se va a aproximar ya en breve, te va a empezar a tirotear el diablo con sus dardos. Y quiero hablarles también cómo opera el reino de Satanás. Yahshua Mashiach lo reprenda, a él, sus demonios y todos sus seguidores. Porque debemos de conocer al enemigo. No dice Yahshua, ¿acaso un rey que sale con tantos soldados no medirá sus fuerzas con el otro? Está diciendo que tenemos que conocer al enemigo, ¿sí o no? ¿Quién lo dijo eso? Yahshua. ¿Quién dijo eso, verdad? Entonces, ninguna te va a empezar a tirotear. Este pecado, no, ese lo cometí hace años y Yahshua ya lo borró. Ya lo borró. Ninguna condenación. Así que en el presente, que no hay ninguna limitación en su amor, gracias al Ruach HaKodesh que nos vivifica. Nos vivifica no nada más, nos va a vivificar cuando muramos, si es que morimos, y nos llevará vivos, aleluya, pero nos va a vivificar porque nos va a transformar. Este cuerpo así como tú lo ves, no puede, ni tu cuerpo puede entrar al cielo. Tiene que transformarnos. Entonces, a ver, no hay límite. El Espíritu de Yahweh que mora en vosotros, sí, ya mora. Él nos vivificará, pero nos vivifica desde ahora, pero que se note. No así, exaltando unas ganas del diablo ahí. No, exaltando bien, cantándole bien, queriendo vivir en comunidad, estar juntos, cantarle, etcétera, bendecido. No aislados como cada quien en su isla. No. Pero eso creo que no se va a entender hasta que Yahshua venga. Ninguna limitación hay gracias a Ruach HaKodesh. Nos vivifica desde acá. Te quitó a mí me quitó muchas cosas, muchísimas cosas. Uno de los pecados que yo tenía era la gula, no lo dije ayer. Porque estaba yo sobrepesado. Y porque tuvo que venir Ruach HaKodesh y decirme, no, así no. No, entrarle a la comida. Y es que yo trabajaba mucho, daba tantas consultas, tantas cirugías. Entonces llegaba la hora de los tacos famosos aquí en México. Decía, bueno, hace 8 días me comí 5, creo que tengo derecho a comerme 10. El premio. ¿Pero cuál premio? Estaba yo matando, ya lo dije ayer. Todos hemos tenido pecados. Aquel que diga, muchos cuando llegaban conmigo decían, pues yo creo que yo no necesito administración, Roy, porque yo ya nací en cuna cristiana. ¿Cómo me caía gordo esa palabrita? Le digo, la marca de tu cuna la compraron en la tienda de artículos para bebé que se llamaba La Cristiana. Por eso tu cuna es cristiana. Pero tu cuna, o sea, la cuna, cuando te mecían tus papás, pero tú, ¿no? Tú estás bien perdido. Tienes que nacer, no sabes ni dónde estás. Así les hablaba yo. El Roy Palacios es muy duro. No, es un inconsciente. Las lágrimas de cocodrilo y todo eso. Eso lo viví por miles. Y todavía. Entonces dice aquí en el verso 39, precioso poema, ni nada nos puede separar del amor de Yahweh. Y muchos en las denominaciones dicen esto, pero no saben que están perdidos. Guardan mandamientos griegos, romanos, egipcios, babilónicos. Todo lo que tú quieras. El domingo es el día del sol invictus. ¿Tendrá que ver algo con Yahshua? Para nada. En el verso
verso 15 de Romanos 8, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjate, el pecado trae miedo horrible. Ya lo he dicho, el adúltero no está tranquilo. Suena el teléfono en su casa y no contestes, yo contesto. No vaya a ser la amante, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Eso fue libertad. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y quiero profundizar aquí en el verso 15. Pablo, Rab Shaul, explica cómo debe ser la relación entre el ser humano salvo y el Creador. ¿Cómo debe ser esa relación? Abba es un término afectuoso, es un término íntimo para dirigirse al Padre Celestial. Papá, papi, papito. Es decir, es de mucho amor. No me estoy refiriendo al diminutivo mexicano. Aquí en México somos muy dados a decir, ¿no quieres otro cafecito, otro tecito? Te paso una tortillita, un pancito, una galletita. Pero ¿cómo se da de ese tamaño? No me estoy refiriendo a como hablamos aquí en México. No. Este es un término universal, porque lo dio Pablo. Él era judío y está hablando de los romanos. Fíjense, ¿qué mentalidad tendrían los romanos? Ya lo sabemos. Estaban acostumbrados a ser aplastados por el imperio. También ellos. Entonces, en aquel tiempo los fariseos pensaban, porque hay libros que hablan de la tradición judío-mesiánica verdadera, o sea que son creíbles, donde los fariseos fueron los que pensaron primero cuando oyeron a Pablo, porque todo llegaba a oídos de los fariseos, todo lo que decía Pablo. Ellos, como fariseos religiosos hipócritas, como dice Yahshua, pensaban y piensan todavía hoy, si lo quieres creer, creo, si no, no lo creas, pero sí, existe eso, que era hablarle al Todopoderoso de una manera irreverente, es decir, con falta de respeto. Pero es todo lo contrario. Es un amor íntimo entre hijo y papá. La imagen paterna es muy importante, hermano. Entonces Yahshua demostró, no Pablo, Yahshua demostró que estaban equivocados, porque él cuando oró en Getsemaní, oró con esas palabras. Yahshua, Abba, si quieres que pase de mí esta copa. Sí, era menor en cuanto a su rol, R-O-L, no su esencia. Eso ya lo ministré hace 8 o 15 días. Entonces, ¿qué somos tú y yo? ¿Qué somos ustedes y nosotros? No somos súbditos, somos hijos. Entonces, Yahweh es tierno, es un papá amoroso. ¿Tú crees, porque ya vamos a empezar a hablar de cosas bien profundas en 8 días, que va a dejar aquí a su quejida para que oiga los alaridos de toda la gente que va a ser atormentada por demonios durante 5 meses? Grábate esto, 5 meses. No, ya no estaremos aquí. Ya no estaremos aquí. ¿O tú dejarías que tu hijo oyera los alaridos de demonios? Pues claro que no. Pablo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor. Aquí lo vemos en el verso 15. ¿De acuerdo? Ahora, el creyente de veras, el creyente pero de veras, deja atrás el miedo religioso de esclavo,
Porque hay muchos que dicen que creen. Pues los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, en Tanaj. Pero me refiero a los que dicen, yo ya creo, pero siguen atados a la religión. O sea, son muy religiosos. No tienen buen humor. Casi se persignan cada vez que oyen algo. Ay, cuando yo mando algo chusco, poquitos son los que ponen, qué bueno, amado Naví, que tiene usted buen humor y nos lo contagia. Otros, no. Shabbat Shalom nada más. No. Hasta en eso se da uno cuenta. Déjense de religiosidades y vamos a disfrutar la vida. Yo tengo el raco de eso, ¿no se nota? Entonces, en ese miedo religioso de esclavos, y adopten la confianza del Hijo, no somos súbditos, que entra a la casa del Padre Eterno, y el Padre Eterno le da la bienvenida. ¿No leíamos que hay gozo delante de los ángeles de Yahweh en el cielo? Eso es dar la bienvenida, hermanos. ¿Se va entendiendo? Ahora, mucha atención. Pablo utiliza este lenguaje para darse a entender. Fíjense muy bien, porque a él que le costó trabajo hablarle a los romanos, sobre todo a los corintios. Ya estudiamos esas cartas aquí, en este mismo canal. Tú puedes buscar cartas de Pablo y te aparecen todas. Gloria al Eterno, ¿verdad? Pero digo, Pablo utiliza este lenguaje para darse a entender en el derecho romano. A ver, vamos a ver a quién le estaba hablando. A los romanos. Todos los que estudian leyes, que luego ya acaban y no hacen eso, sino hacen puras trágalas, no todos, pero la mayoría. En el derecho romano, fíjese muy bien a quién le está dirigiendo esto. Hay que entender en qué época estaba y a quién les estaba hablando. Les estaba hablando a los romanos, exacto. Cuando alguien, un romano, adoptaba a un hijo, anótelo, cuando un romano, aquí está el romano, vamos a poner, aquí está el romano, y adoptaba a un hijo que no fuera romano, o aunque fuera romano, ¿ya lo notaron? La ley romana en ese momento borraba todo el mal historial del hijo. Eso lo dice claramente en los libros de historia, libros serios. Yo no leo bagatelas, no me interesa. Entonces este romano, vamos a poner un centurión, o que no fuera centurión, uno del Senado, o que no fuera del Senado, un romano de común, adoptaba a un romano o a un griego, porque hubo casos. En ese momento la ley de Roma, la ley romana, de donde fueron sacados todos los códigos, o los, ¿cómo se llaman? Código romano, etcétera, etcétera, borraba, grábate eso y anótalo, todo el historial feo que tenía este hijo, lo borraba. Si había sido borracho o había sido ladrón, lo borraba para que fuera hijo de este. ¿A quién está hablando Pablo? A los romanos. Los romanos conocían, a los que estaba dirigida esta carta, conocían la ley de Roma. Entonces borraba todo la vida anterior, o sea, el historial por completo, anoten eso. Si quieren después lo buscan en internet, no me estará engañando Roy, no, te estoy hablando la verdad, ¿cómo voy a venir a desperdiciar mi voz que me cuesta? Y entonces el pasado del joven, generalmente eran varones, el pasado del joven, su estatus social era borrado y se le otorgaban los mismos derechos legales que a un hijo de sangre. Anota eso. Por eso dijo todo esto Pablo. Ahora vamos entendiendo.
Es que estudiar la Biblia, sobre todo pedirle al Eterno que nos revele, es otra cosa. Bueno, entonces, así que todo el historial borrado, Yahshua dice, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus rebeliones, dice Yahweh. Está claro que sí. ¿En dónde está? ¿De acuerdo? Bueno, así que el Ruach Codes nos dio, pero voy a hablar de ti, te da el estatus legal de hijo de Yahweh. Antes éramos criaturas. Yahshua dijo a sus discípulos, vayan y digan todas las buenas nuevas de salvación a toda criatura. No dijo a todos mis hijos. Y en Juan 1, capítulo del Evangelio, habla que Él nos adopta, nos hizo hijos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el Ruach Codes, de un estatus social terrible, reprobable, nos dio el estatus de hijo. Y tu corazón responde de manera natural, llamando a Yahweh papi, papito. ¿Te das cuenta lo que están valiendo estas palabras? Pues están en la Biblia. Actualmente yo conozco mucha gente que adoptó hijos. ¿Era borrado el historial de un hijo? No, no era borrado. Generalmente son adoptados de muy niños, pero si lo adoptaban de ya más anterior y a veces una fichita, como decimos aquí en México, o sea, un muchacho malo, no era borrado esa historia, pero en fin. Ahora, al final habla Pablo, aquí en Romanos 8, de la unión de los pueblos, pero esto ha sido muy malentendido, muy malentendido. Muchos dicen entonces los judíos con la ley de Dios y los cristianos guardando nuestra religión. ¿Cuál? Eso no se refiere a eso. No, para nada. Pablo lanza un mensaje de unidad. ¿Cuál es? ¿Cómo se puede traducir aquí lo que dijo Pablo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pablo lanza este mensaje. No importa si vienes de las sinagogas de Judea, no importa si vienes de las sinagogas de Judea o de los tiempos de los templos griegos, ya convertidos a Yahshua HaMashiach y guardando su Torah, compartimos el mismo Padre, no antes. Porque los que pecan, dice Yahshua en Romanos 8, su padre es el diablo. Ya convertidos, no importa si viene de una sinagoga de Judea, del mismo Jerusalén, de un templo griego, de una denominación X o Z para nuestros tiempos, etc. Pero creer en Yahshua y guardar lo que Él dice, la Torah. Mateo 5:17, no penséis que he venido para quitar la Torah o los profetas. No lo penséis, sino he venido para cumplir. Y entonces así ya unidos los pueblos podemos llamarle papá, papi, papito, Abba. Ahora atención y voy terminando. El clamor de Abba, Padre, no nace del intelecto. Es decir, le voy a decir así, no. Ni siquiera de un esfuerzo de voluntad de agradar a Yahweh, tampoco. Es el mismo Ruach Codes que pone en nosotros, o sea, que está en el creyente, que está en nosotros, el que grita esas palabras. Aquí está en la Biblia, lo acabamos de leer. Y que es amado ese hijo, y que ha sido recibido junto con la familia para pasar la eternidad con Yahshua, quien es Yahweh. Esa es la carta a los romanos, pero el capítulo 8 nada más. ¿Te gustó? Pero no es tanto que te guste, le